El living de nuevo porque estamos recibiendo primero que nada a un amigo, Gabriel Gómez. Muy buenas tardes, gracias por venir. Por favor, muy buenas tardes, un gusto. Pero además de decirle que es productor, es periodista, es escritor, es lo que quiera, una de las cosas es radioaficionado, y me pone diexista. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, ser diexista es un... ¿Es un invento tuyo? No. Capaz que como Sandy que se inventa los títulos. No, yo por ahora no he llegado a eso todavía. ¿Qué es diexista? Mira, se deriva o viene de las siglas DX en la época de la radiotelegrafía, cuando aún no existía la fonía en radio. Quienes operaban estaciones de radio, la D y la X significaba distancia y desconocido, ¿verdad? Cuando tú escuchabas a una persona no sabías de dónde te hablaba, fuera por... Era un DX. Exacto, era un DX. En telegrafía, ¿verdad? Cuando se toma la vía de la fonía, o sea, del habla en la radio, bueno, se mantuvieron esas dos siglas, la D y la X, que significan distancia desconocida, y bueno, de allí quedó que todos aquellos que procuramos escuchar señales de radio de lugares distantes, en principio no sabemos de dónde provienen, de allí que practiquemos el diexismo, ¿no? ¡Eh, maravilla! Me encanta que nos desasnes, Pero uno de los temas, yo sé que a vos te interesa todo lo que sea histórico, radio y etcétera, pero cuando me dijeron del tema que ibas a hablar, yo te podría decir, ¿es como lo primero que fue viral? Sí, fue un hecho muy significativo que creó pánico a nivel de los Estados Unidos. Fue una obra que ya venía de 1897, escrita por H.G. Wells, un británico, ¿verdad? La Columbia Broadcasting System contrata a otro Wells, en este caso a Orson Welles, y un día como de hoy, un 30 de octubre de 1938, pone al aire una radioteatralización de esa obra, Guerra de los Mundos. ¿Sin avisar que era un radioteatro o...? Él avisa en realidad. Sí, claro, bueno, pues la gente ya lo agarró empezado y ya está. Había una puja entre la NBC y la CBS en Estados Unidos y mucha gente se distraía en la NBC y llegaba tarde al inicio de la CBS. No escucharon el anuncio de que era una obra radioteatralizada. Claro. O sea que estamos hablando de una época en la que el entretenimiento, así como después fue sentarse alrededor de la televisión, era sentarse alrededor de la radio. Claro, la radio era... Es otra época que uno no se puede ni imaginar. Claro, estamos hablando de una época que no había televisión, entonces la radio centraba la atención de las familias y era el vehículo, el medio creíble, ¿verdad? No solo de entretenimiento, sino también de información. Claro, de todo. Tenemos un videito. Tenemos un video, por favor, sí, estaría bueno incluirlo. ¿Con audio y todo? Con audio de lo que fue aquella obra de H.G. Wells. Transformada en radio por Orson Welles en el 38. Me encanta, dale, ponelo. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. There. There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flame. The whole field's caught by the wood, the fires, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Dijo 12 millones de personas escucharon eso. Claro, que escuchaban la Columbia Broadcasting System, la cadena, accedieron a esta transmisión. 1 millón se cree que entró en un pánico, ¿verdad? Saturaron líneas de emergencia, saturaron las centrales telefónicas de la policía,
Y como esto se situaba en Nueva Jersey, el relato, la gente de Nueva Jersey empezó a emigrar hacia donde pudiera, con un futuro incierto, ¿no? Porque se suponía que si la invasión era extraterrestre a nivel mundial, sí, claro, ¿dónde vas a irte? donde fueras ibas a tener la misma situación. Pero bueno, lamentablemente, como decía Jesús, mientras mirábamos el video, existieron situaciones muy trágicas de suicidios. Claro, porque imagínate en el 38 vos prendés la radio y te dicen, con una radioteatralización de estas características, nos están invadiendo y escuchás lo que escuchábamos. Claro. Evidentemente no tenías forma de chequeo inmediato, ¿verdad? Y creías, confiabas en la radio. Claro, porque iba a ser mentira lo que estaba diciendo. Y la radio era creíble, era el medio por excelencia de comunicación más allá de la prensa escrita en aquella década del 30, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa grabación y esas imágenes eran reales, es lo real. Claro, eso ¿Cómo conseguiste todo esto? Bueno, investigando, recopilando, preservando material, pero lo interesante, Fito, también es que después se notificó que esto era se tuvo que cortar la transmisión para notificarlo a la gente. Como no habían radios... ¿No terminaron de hacerlo? No terminan porque la orden de la radio es vamos a cortar y vamos a anunciar que es una broma, que es la víspera de Halloween. Es como un fantasmita que apareciera por la radio y dijera, ¡buh! Esto es una broma en realidad, ¿verdad? Eso es lo que se le hace, digamos, hacer a Orson Welles. Sale fuera de personaje a decir, miren, esto es un radioteatro, o sea, esto es una dramatización de aquella obra de H.G. Wells, pero bueno, la gente ya no tenía forma de enterarse de que estaba en la calle porque no existían las radios a transitores, ¿no? Es decir, eran radios valvulares. Claro, los que escucharon eso fueron los que siguieron escuchando en su casa sentados al lado de la radio. Los que habían salido ya no tenían forma de enterarse, ¿no? Ahora, ¿vos te das cuenta de lo que me está diciendo, que cortaron la transmisión para avisar que... Quiere decir que fue tal la situación que llegó, porque estabas hablando de una época, no había teléfono celular, ¿me explico? Claro. O sea, y llegó antes de que terminara el programa, llegaron las noticias de todo lo que estaba pasando como para que cortaran. Porque esta obra tenía las voces de quienes en el momento eran ministro del Interior, ministro de Defensa, presidente de Estados Unidos, todo hecho por actores, pero el oyente tampoco conocía la voz del jefe de policía de repente en Nueva Jersey. Entonces, cuando escuchaba todas estas notificaciones y los periodistas que morían en el relato, ¿no? Que decían, vienen hacia nosotros, un golpe y se cortaba la transmisión, decían, bueno, hemos perdido contacto. Entonces, lo hacía sumamente real, ¿verdad? ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Esto fue, qué año estamos hablando? 1938, un día como el de hoy, un 30 de octubre, víspera de Halloween, realmente, ¿no? Ahora, qué demencia. Sí, mostró el valor de los medios de comunicación ya en ese temprano año 38 y también, bueno, lo que un hombre con iniciativa y con un proyecto como fue Orson Welles podía también hacer una obra de estas características que impactara en tantos millones de personas. Qué ¿no? poder el radioteatro. Y lo que nunca nadie habrá contado. Después de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la compañía de teatro? ¿Qué pasó con esa columna? Hubieron miles de juicios, ¿verdad? Contra la CBS, contra Orson Welles. En definitiva, no hubo una reparación económica. No tuvieron que pagarle a la gente, nada. No, después de largos juicios se llegó a ese acuerdo. Orson Welles después haría El Ciudadano Kane y una cantidad de obras sumamente... lo disparó a la fama, ¿verdad? Ahí está, a eso me refiero. Ahí sí lo conoció todo el mundo. En Perú, más recientemente, pasó lo mismo, se realizó una obra teatralizada de Guerra de los Mundos. La gente tuvo un similar desenlace, pero quemaron la radio, la prendieron fuego los oyentes. ¿No? Cuando se dieron cuenta que era una broma, fueron directamente a la emisora y la prendieron radio. Estamos hablando mucho más acá en el tiempo. ¿Pero qué? ¿Cuándo me estás hablando? ¿Qué? Estamos hablando de la década del 60. ¡Mentira! Sí. ¿Y fueron y quemaron la radio? ahí no solo dispararon, primero corrieron por los caminos, sino después volvieron y tomaron represalias. En el 38 no pasó eso, pero fue un hito, ¿verdad? Fue un jalón de la historia que marcó un antes y un después para Orson Welles, para la CBS como medio. Y para la radio como medio de comunicación. Claro. Qué impresionante. ¿Volvió a pasar alguna otra, más allá de esa que quemaron, volvió a pasar alguna situación así de cosas que se hicieran teatralmente en la radio y la gente confundiera? Bueno, en aquella época en la cual no existían medios como la televisión, mucho más, digamos, el tema era no tener cómo chequear fuentes, ¿no? Se interpretaban todos los días obras de teatro, pero claro, de la magnitud de estas características donde mezclaban móviles en el exterior, autoridades, eso fue lo que
enredó un poco al oyente, ¿verdad? Maravilla. O sea que también había transmisiones de las autoridades del momento como que estuvieran dando declaraciones, como que... Claro, hoy en día con la pandemia te dicen Sí. que los hospitales están colapsados y uno entra en pánico. Imagínate en el 38 que te decían que estaban desbordados, que la Fuerza Aérea estaba tratando de repeler esta agresión de los platos voladores que estaban llegando desde los marcianos, le decían. Imagínate el que estaba escuchando y que no tenía otra forma de corroborar. Hoy puedes agarrar el teléfono y chequear alguna información, pero en aquella época creías o creías, ¿no? Claro, la radio era lo único que había. Exacto. A no ser que esperaras a un diario impreso que podría salir al otro día o no. Claro, seguro. Eso fue lo que tuvo el impacto. Y después aquella gente, como decíamos, en el transcurso de lo que estuvimos hablando, Sí. que ya había salido hacia la calle, no tenía forma de enterarse. Ya estaba expuesta a lo que se fue sabiendo cuando salió de su casa, ¿no? Qué impresionante, impresionante de verdad. O sea que hace muchos años ya de esto. Ay, Sí, qué- sí. La verdad, impresionante. 82 años hace ¿Cómo el se día de viralizó? hoy. Y ahora nos quejamos de las cosas que se viralizan en segundos. Seguro. Ahora son segundos. Son segundos. Ahora, pero en aquella época también las ondas de radio viajaban a la velocidad de la luz. Es decir, 12 millones de personas asistieron a esta transmisión. Evidentemente que 1 millón se disparara a las calles no es un número tan cuantitativo, pero sí marca Pero en esa la época, credibilidad. 1 millón de personas que se hubieran comido eso y que hubieran salido a la calle, es. Sí. Después la radio siempre ha tenido hitos, ¿verdad? Ha estado en los peores y en los mejores momentos de la historia del ser humano, ¿verdad? Y pensar que le pronosticaron la muerte varias veces a la radio. Sí, A la televisión también. la radio tiene una magia, claro, la radio tiene la magia de que la persona puede estar haciendo otra actividad sin dejar de prestar atención a esa actividad, pero poder estar al mismo tiempo escuchando la radio. Y uno que anda por el interior de la República, la radio sigue con un protagonismo y una vigencia impresionante. Nosotros que nos creemos, porque tenemos estos aparatitos inteligentes. Qué pavada. Sí, no. Los sí. radiotelegramas siguen impactando en Florida, que yo Sigue. voy a Florida. Llegamos a tal hora, sigue Sí, pasando. tal cual. Esperar las papas que llegan en el ómnibus de la hora tanto. Impresionante. Sí. Ay, gracias, Gabriel. Por favor, Fito, me un gran encanta. ¿Y me gusto. vas a traer más locuras así de la historia? Es posible que sí. Qué lindo, me encanta. Bienvenido. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti.